Y es que Hayin los vio antes de que llegaran a su restaurante, y Soo-yeon, al escuchar, salió corriéndose llevándose a Yoo-yeon y le explica que no puedes ver a la persona que la estafó en el videojuego, que también es su primer amor y que odiaría verlo. Él pregunta cómo es, pero ella responde que no lo sabe porque quizás ya haya cambiado. Van caminando al paradero y Yoo-yeon se queda a esperar a que se vaya, mientras que ella saca un peluche de su bolsa y se lo da diciendo que sabe que le gusta ese personaje y que lo ganó en las máquinas. Yoo-yeon lo toma sorprendido y le dice que no se dio cuenta de que obviamente es falso, y cuando ella se lo pide de regreso, él agrega que lo aceptará por cortesía. Llega el bus de ella y se despiden. Al día siguiente, Soo-yeon se reúne con Hayin y ella le dice que no esperaba que Dragón Negro se apareciera y pregunta cómo es que iba a ir con su jefe si dijo que le caía muy mal, y Soo-yeon responde que lo ha conocido mejor y que no está tan mal. Hayin le responde que se imagine que Dragón Negro se ha convertido en un jefe como el suyo, pero Soo-yeon responde que no hay forma y que siempre será un estafador, y se va porque la llaman del trabajo pero olvida su bolso, por lo que Hayin va a dejarlo en recepción y ve a Yoo-yeon junto a Shin-won, por lo que se acerca a preguntarle si es amigo de Yoo-yeon y que si conoce la historia de su primer amor. Shin-won responde que ese primer amor fue una maldición para él y que lo sigue siendo. Y es que fue él quien inició a Yoo-yeon en los juegos en línea y quien lo visitaba cuando estaba haciendo su servicio militar. Ahí, Yoo-yeon le contó que se iba a confesar, y todo para que días después le cuente que fue rechazado a tal punto que su sola existencia le molestaba. Y desde ese entonces fue que se concentró en convertirse en el heredero perfecto, y que está seguro que si vuelven a encontrarse se encargaría de arruinarla. Mientras que Hayin dice que conociendo a Soo-yeon, sería Yoo-yeon quien debería irse, incluso del planeta, porque ella le haría pagar la vergüenza que pasó. Y le cuenta que ambos están trabajando juntos, solo que no se han reconocido. Y que no solo eso, sino que se han hecho cercanos y que no quiere imaginarse si llegaran a desarrollar sentimientos. Y ambos quedan en que harán lo posible para que no sepan la verdad. Y ya que Shin-won trabaja con Yoo-yeon, se encargará de que tengan el menor contacto y se inventa un rumor de que a Soo-yeon le interesa alguien de la oficina y que sabe que él odia los romances de oficina. Pero les sale mal porque Yoo-yeon se anda imaginando que podría ser él quien le interese, y Hayin, por su lado, le quiere presentar a otros hombres y le insiste en que no trabaje fuera de su horario. Más tarde, Yoo-yeon va a buscar a Soo-yeon, pero ella ya se ha ido, y escucha cuando sus compañeros comentan que Soo-yeon se ha reunido con Shin-won porque hay un rumor de que se gustan. Yoo-yeon controla muy bien su reacción de celos y se va. Shin-won y Soo-yeon se reúnen y ella le pregunta si acaso le interesa porque se enteró que estuvo preguntando por ella. Mientras que por afuera pasa a Yoo-yeon y los ve conversando muy cómodos, pero nada más lejano a eso. Ella ni lo deja hablar y le dice que sabe que era amigo de uno de los anteriores jefes y que si tiene alguna queja de ella, que se lo diga directamente, y se va, pero él la detiene preguntando si seguirá trabajando con Yoo-yeon. Ella responde que sí, y que porque pregunta. Eso lo intimida y no dice nada más. Ella se va. Más tarde, Yoo-yeon va a buscar a Soo-yeon a su casa y van a comer. Él directo le recomienda un manga diciendo que no le conviene enamorarse de un mujeriego como Shin-won. Y ella le dice que no le gusta, que es amable y sonríe encantadoramente, pero que no le gustan de ese tipo y que sospecha que Shin-won quiere encontrar su debilidad. Eso deja más tranquilo a Yoo-yeon. El fin de semana, Soo-yeon va a otra provincia a intentar convencer a una granja para que venda en el centro comercial. Cuando llega, ayuda a una señora mayor con su bolso. Ella ya sabe que es la dueña de la granja y le dice que ha ido de lejos solo para probar sus helados y conocer la granja. Pero la señora ya se dio cuenta que ha ido para intentar convencerla. Pero le deja en claro que odia a esos herederos de grandes corporaciones. Y en eso llega Yoo-yeon en su camioneta. Y cuando va a presentarse como heredero, Soo-yeon grita que es su hermano y que es un chofer. Llegan a la granja y Soo-yeon, enojada, pregunta si acaso fue porque no confía en que pueda convencerlos. Y él responde que la cree capaz de hacerlo, pero que no quiere que esté sola. A lo que ella le dice que se queda a ayudarla, pero que finja que es su hermano menor.
y así lo hacen. Comienzan a ayudar en todas las labores, tanto que hartan a la señora. Insisten una vez más. Pero la señora, al intentar alejar a Suyeon, termina empujándola y Yuyeon, por salvarla, termina cayendo con ella sobre agua. Y es por eso que esa noche la señora les ha ofrecido ropa y un espacio para que se queden hasta que sus ropas sequen. Cenan juntos y la señora les cuenta sobre su nieto. Y eso le da curiosidad a Yuyeon, diciéndole que su nieto debe ser muy feliz. Terminan de comer y Suyeon encuentra una bebida en la refrigeradora. Le parece deliciosa y se le invita a Yuyeon. Pero resulta que es una bebida alcohólica, por lo que no podrán manejar, y por eso la señora les ofrece pasar ahí la noche. Y más tarde, salen a sentarse y conversar mientras miran el cielo estrellado. Él le pregunta por qué se esfuerza tanto, a lo que ella responde que es porque siempre que le decían que no podía, ella quería demostrar que sí, y que nunca le ha gustado que la menosprecien. Yuyeon la mira y escucha atentamente, y le dice que se parece en eso a ella. Suyeon le dice que le parece gracioso que se parezcan, y Yuyeon agrega que también tienen en común ese primer amor, que él tampoco quisiera volver a verla porque lo menospreció. Brindan por ese mal primer amor de cada uno y sonríen. Siguen tomando hasta que Suyeon recibe una llamada de Haein y le cuenta que está en un viaje con su jefe y que nunca lo vería como un hombre porque tiene la edad de su hermano. Eso Yuyeon lo escucha. Suyeon regresa y encuentra a Yuyeon durmiendo sentado. Le pasa la voz y él toma su mano diciendo que es una molestia y que por qué lo menosprecia. La mira y se acerca a besarla. Se separan y pregunta si todavía no lo ve como un hombre. Nuevamente la besa. Suyeon le corresponde el beso y comienzan a besarse.